Hola a todos, nos encontramos platicando con el maestro en ciencias Rafael Cardoso, quien es especialista en el cultivo de la zarzamora. En este caso vamos a platicar sobre las claves para fertilizar este cultivo. Rafa, para comenzar, ¿cuáles son los principales factores o los factores más importantes que se deben de tener en cuenta para fertilizar el cultivo de la zarzamora? Hola, ¿qué tal, Olmo? Mucho gusto. Los factores más importantes, definitivamente, estamos en el punto de la base del cultivo, que es el suelo. Un suelo arenoso, ar- eh, más o menos arcilloso o pesado, o qué tal si fuera un franco. O bien, no hablamos de suelo, sino de un sustrato o una acuaponia. Ese es uno de los factores más importantes. El otro es el cultivo. El cultivo en el sentido de qué variedad, porque existe una gran variación en los requerimientos entre una variedad y otra, no se diga de un cultivo. ¿Cuáles suelen ser los principales errores que se cometen cuando se va a fertilizar este cultivo? Los principales errores creo que parten de iniciar la fertilización así como sea, en donde sea, o porque así se ha hecho siempre. Tal vez es una forma empírica que se adopta de algún productor de otro lado, pero no nos detenemos el tiempo o bueno, no llevamos la capacitación suficiente para determinar una nutrición. El error principal es regar de más, regar de menos o hacerlo en un mal tiempo. Ok, cuando nosotros estamos hablando de regar de más o de menos, estás hablando de fertirriego, ¿verdad? En general, puede ser fertirriego en suelo o en sustrato. Ok, y en el caso de la zarzamora, si un agricultor o un ingeniero quiere comenzar a fertilizar adecuadamente este cultivo, ¿cuáles serían tus recomendaciones iniciales? Debemos empezar con un análisis de suelo, un análisis de agua para conocer qué tenemos ahí y con base en eso determinar qué cantidad se va a aportar, qué es lo que nos está haciendo falta. Vamos a hacer un análisis de fertilidad. Principalmente eso es cuando vamos a establecer el cultivo y ver qué enmiendas o qué aporte inicial deberíamos hacer para ese cultivo. Algo que tal vez va mucho antes del análisis o de echar manos a la obra es entablar un acuerdo con todas las personas que estén involucradas, regador, productor, etcétera, porque se trata de llevar a cabo un trabajo en equipo que va a requerir tal vez más riegos de lo que se venía acostumbrando o algunos ajustes, cambios en los fertilizantes, posiblemente algunos costos adicionales. En el caso de la zarzamora, ¿tú consideras que es un cultivo exigente en cuanto a fertilización? Me refiero a las cantidades que se llegan a utilizar son relativamente bajas o altas en comparación con otros cultivos. Son menores en cantidad, en conductividad, que es una forma en que lo estimamos, en relación a hortalizas, pero respecto a algunos frutales puede ser que su demanda sea más alta. Lo que tiene en particular el cultivo de la zarzamora es que requiere un régimen de humedad más alto que otros cultivos. Esto nos puede llevar a regar más, pero a la vez lavar más el suelo y esto nos demande más abono, por lo que podría estar en el riego la respuesta a la cantidad de los abonos, pero en general es un cultivo de baja demanda de nutrición. Y en el tema de tolerancia a sales, en este caso cuando hay un exceso de fertilizantes, ¿el cultivo resiste o por el contrario inmediatamente baja su producción? Presenta un problema de susceptibilidad de sales, eso lo hemos visto en algunas variedades más delicadas o más susceptibles a salinidad que otras, de modo que un cultivo establecido en condiciones salinas o una variedad puede tener un rendimiento cero, o sea, ser no cosechable debido a la salinidad. Considero que la zarzamora en general como cultivo es ligeramente tolerante, no tiene problemas con salinidad, pero muchas veces ahí encontramos en la respuesta a algún problema en cuestión fitosanitaria.
algún cultivo que no presenta un desempeño, un desarrollo muy abundante o tal vez está debajo del esperado, puede estar su respuesta en la cantidad de abono que se ha estado agregando, que sea demasiado el abono. Ok, y en la cuestión de la periodicidad, la zarzamora se debe fertilizar diario, cada 3 días, una vez a la semana. ¿Cómo recomiendas tú esto? La recomendación es el ideal, desde mi punto de vista, es que fraccionemos los riegos en la mayor cantidad posible, el mayor número de días posible. Por ejemplo, un ideal sería dar un riego en estas condiciones de lo que es Michoacán, lo que es el occidente, un riego a las 10 de la mañana y otro riego al mediodía, un riego final a las 3 o 4 de la tarde, que es las 10 de la mañana y 4 de la tarde, el horario en donde hay una mayor transpiración, la mayor tasa de transpiración, mientras que el riego de mediodía podría ser de agua sola, solamente para rehidratar el suelo. Sin embargo, un cultivo no tecnificado y que tiene luego el riego con más días de espera para poder regar, pues no se presta a esto. Entonces, un sistema tecnificado sí. Una alternativa es regar diario durante un mismo horario y fertilizar en todos los casos. Ok, interesante alternativa. ¿Qué nos puedes comentar, Rafa, con respecto a los nutrientes minerales que se requieren en la etapa? Digamos, dividamos al cultivo de la zarzamora en 2 etapas, ¿no? La vegetativa y la reproductiva. Para el caso de la primera etapa, la etapa vegetativa, sin decirnos quizá cantidades, ¿qué elementos esenciales necesitamos aplicar al cultivo? Necesitamos fertirrigar todos los elementos, todo el tiempo, en todas las etapas. Y existen algunas soluciones nutritivas o alternativas de nutrición en donde nos enfocamos más a tener una solución nutritiva estable, considerando que la planta va a tomar los nutrientes según su etapa, según su necesidad. Pero hay una adaptación a esta forma de verlo, que es subir los nutrientes más específicos para esa etapa. Particularmente cuando es vegetativa, nos vamos a enfocar más a las fuentes amoniacales secundadas por nitrato en alguna de sus formulaciones. Ok, mencionaste algo bien importante, ¿no? Pues los nutrientes esenciales se deben de aplicar todos en todas las etapas, pero volviendo al punto, en la etapa vegetativa, ¿a cuáles de los nutrientes le subes un poco más? Definitivamente es el amonio en un porcentaje de un 75%, 80% y un 25-20% nitratos. ¿Y nitrógeno sería el único elemento que le subes durante la etapa vegetativa? En ese caso, sugiero mantener una dosis o una cantidad, una concentración de fósforo básica, esa prácticamente no se mueve, pero al final como elemento esencial y también como fuente de energía debe estar ahí para facilitar el enraizamiento, y una dosis un poco mayor que la del fósforo sería el potasio, como para dar esa resistencia o esa cualidad más nutrida con potasio para el desarrollo del cultivo. Y con respecto a esta etapa vegetativa, ¿qué cambios implementas? De manera general, obviamente entiendo que cada variedad, que cada rancho pueden ser casos distintos, pero ¿qué cambios implementas de manera general en la fertilización cuando ya pasas de vegetativo a reproductivo? Y es muy importante considerar una etapa de transición entre una fertilización y otra, que dependiendo la intensidad del riego puede suceder en 1 o 2 semanas. Y empezamos a desplazar la cantidad de amonio hacia un 25% y nitratos un 50%, pero en un aporte bajo. El fósforo se mantiene o podemos hacer un incremento parcial de un 20-30% quizás, y en donde empezamos a acumular un tanto más de potasio. Desde ahí vamos orientando la nutrición hacia una inducción floral o hacia una diferenciación del cultivo. Excelente, Rafa. Por último, ¿funciona la fertilización foliar en zarzamora? Sí, y es muy evidente que funciona.
Hay algunos elementos que están todavía cuestionados, ¿no? Hablamos de los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos, que por el tamaño de las partículas difícilmente podrían ser absorbidas, ¿no? Pero tienen alguna función ahí en cuanto a la concentración para a facilitar el desplazamiento de mayor concentración a menor hacia el interior de la hoja. Y por otro lado, los aminoácidos o el calcio, que se dice es que esta forma no es para nutrir, sin embargo, aún esos dos elementos, después de aplicarse, aunque no se tenga una determinación o un respaldo científico muy exacto, son funcionales y son muy evidentes. Rafa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Somos Agricultura, compartiendo parte de tus conocimientos. No, para nada, Olmo, muchísimas gracias por la invitación y qué proyecto tan interesante.